¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la materia Metodología de la Investigación? Bienvenidos a nuestra sesión número 7. Bueno, en la sesión anterior vimos sobre los diferentes tipos de métodos, el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético, el método comparativo, el método dialéctico y otros métodos que vimos como en la parte estructural, en la parte comparativa, el otro método de concordancia. Entonces eso nos van a servir para ver de qué tipo de método tenemos que nosotros aplicar a nuestra investigación. Pues vamos a dar seguimiento al siguiente tema, eh, que es el conocimiento del proceso de la investigación, empezando con el planteamiento del problema, el marco teórico, los métodos que ya habíamos comentado y algunos resultados, ¿no? Bueno, ¿qué es el proceso de investigación, no? Ya hemos hablado mucho de lo que qué es la investigación, cuáles son las metodologías, cuáles son los métodos, pero el proceso de investigación es un conjunto de etapas sistemáticas que los investigadores siguen para generar el conocimiento, resolver problemas o descubrir nuevas relaciones entre fenómenos, tanto naturales como sociales. El objetivo es asegurar que el estudio sea riguroso, objetivo y reproducible. ¿Ok? En condición se detallan en las fases claves de este proceso. Bueno, antes de entrar a las fases claves de este proceso, vamos a repetir los tipos de investigación que existen, ¿no? Entonces, hay tipos de investigación que por su objetivo se basan a sus procedimientos, algo sistemático. En la parte de la investigación aplicada, pues vamos a ver la parte de la investigación documental o la investigación de campo y la investigación pura, que es la parte de la experimentación, perdón, de la investigación experimental. Bueno, en este extracto de un libro, habla sobre la selección y delimitación que tiene el tema de la investigación. Y nos hace esta pregunta: ¿te has preguntado cómo surge una investigación? Pues bien, esta puede originarse por diferentes motivos, lo hemos mencionado con antelación, ante el deseo de conocer cualquier suceso o fenómeno natural o social. Entonces, esa es una metodología cualitativa, una metodología teórica que solamente es conocer, ¿no? Cualquier suceso, cualquier fenómeno que se pueda presentar, tanto natural como la parte social, ¿sí? También puede surgir por la necesidad de explicar un problema, ¿sí? Que existen en nuestro entorno y que nos afecta en cierto sentido, ¿sí? Entonces es sobre un planteamiento de un problema. Entonces, cuando eso sucede, se materializa en una idea. Entonces, el objeto ocurre una idea y ocurre un tema específico en el cual pues aplica la metodología que va a utilizar, si es una metodología pura o una metodología teórica, o sea, cualitativa, y en este caso para responder o dar a conocer, en este caso, cualquier suceso que se pueda presentar o para resolver un problema, ¿sí? Así definimos con mayor certeza cuál será el tema en el que nos vamos a enfocar, ¿sí? Ese tipo de investigación surge por el propio interés de la persona sobre algún tópico en el que se ha decidido profundizar en su conocimiento. Esto significa que se debe tener alguna referencia previa de aquello que se desea investigar, ¿no? Por otra parte, los investigadores profesionales no solo se dedican a investigar lo que les agrada, ¿no? Sino también realizan estudios que son de interés
para quien contrata su servicio. Como hemos visto con antelación, los tipos de sectores, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, me contratan a mí para resolver algún tema, ¿sí? Por ejemplo, entrar en una cámara fría que tiene una temperatura menos 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, en toda la República Mexicana a nivel nacional, pues no hay una cámara fría que exceda a menos 70 grados centígrados. Entonces, la línea de investigación, pues es primero encontrar cuáles son las empresas que se dedican a conservar, pues, tanto los alimentos a una temperatura menos 70 grados. La única que encontré y la cual, pues, únicamente manejaba menos 25 grados era la empresa Quequén que se encontraba en Yucatán. Entonces, ellos tienen sus procedimientos, ellos tienen sus medidas de seguridad, pero llegan hasta menos 25 grados centígrados. Entonces, tenía en esta empresa que me contrataron para resolver las situaciones de salud y seguridad ocupacional, pues, pues resolver ese problema, ¿no? Resolver la exposición que tenían los trabajadores en términos de temperatura, ¿no? Y pues que a futuro pudieran tener ellos pues un problema de salud, ¿sí? Entonces, pues yo realicé pues la línea de investigación en el cual pues me apoyé con la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de posgrado, con el posgrado de coordinación con posgrado y coordinación con salud ocupacional. Entonces, se realizó pues un estudio exhaustivo sobre los tipos de exposición que tenían los trabajadores versus a la norma 015 STPS, en la cual pues nos dice que tienen que tener un análisis de riesgo ambiental o de higiene, en el cual pues no se cumplía, ¿no? Entonces se tenía que revisar cuáles serían algunos puntos de mejora, ¿ok? Bueno, una investigación descriptiva. Esta investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Bex 1970. La invención descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la que presentamos en una interpretación correcta. En esta investigación descriptiva se enfoca mucho nuestro reporte de investigación, nuestra tesis, porque viene a continuación la estructura, ¿sí? O las etapas de la investigación descriptiva, empezando primeramente por una descripción del problema, ¿sí? O planteamiento del problema. ¿Cuál sería el problema por investigar? ¿Cuál es el tema por investigar? ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Tenemos que definir y formular alguna hipótesis, supuestos en que se basa la hipótesis, el marco teórico, hay otro marco conceptual, selección de técnicas de recolección de datos. ¿Cómo va a ser nuestra recolección de datos? Puede ser una población general o en este caso, pues, muestreos, ¿no? Categoría de datos a fin de facilitar relaciones, verificación de validez de instrumentos y el último, descripción, análisis e interpretación de datos. Si vemos esta parte de la estructura o de las etapas, se hace familiar, ¿no? Se nos hace familiar porque va enfocado a los trabajos que hacemos de investigación y a los trabajos que hacemos en la parte de la tesis, ¿no? Entonces, eso se llama una investigación descriptiva, ¿sí? Entonces, va enfocado más en la parte de la estructura que nosotros entregamos, ¿sí? Y como todo hemos mencionado,
empieza sobre el planteamiento del problema. ¿Ok? Bueno, eh, la investigación experimental, como su nombre lo dice, de experimentos, de fórmulas, ¿sí? Y se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, ¿no? ¿Sí? Condiciones rigurosamente controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular, ¿no? El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, ¿no? Para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas, ¿no? En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. Bueno, ese también tiene su etapa muy similar a la de investigación descriptiva. Vamos a ver a continuación. Pues viene lo que es determinación de un problema por el cual se realiza una revisión bibliográfica, identificación y definición del problema, definición de hipótesis variables y la operación de las mismas, diseño del plan experimental, diseño de investigación, determinación de la población y muestreo, selección de instrumentos de medición, elaboración de instrumentos, procedimientos para obtención de datos, confrontación y contratación de las mediciones, pruebas de confiabilidad de datos, realización de experimentos, tratamiento de datos. Aquí en este punto hay que tener en cuenta que una cosa es el dato bruto y otro dato procesado y otro dato que hay que dar por definitivo. Entonces, si ven ustedes, hay una similitud con la parte de la investigación, perdón, de la metodología cuantitativa. Esta es la investigación experimental, la que se basa por mediciones, la que se basa por cierto metodología, que es una metodología práctica tecnológica. Y en la parte de la investigación descriptiva va más enfocado a la parte de la metodología pura o en este caso, pues una metodología cualitativa. Entonces, cambia la parte de la estructura, pero la que más nos hace hacer nuestras tesis, pues es la parte de investigación, la gran mayoría, ¿no? No quiero decir que no hay una estructura de investigación experimental, sí lo hay, ¿sí? Pero casi la mayoría de las tesis, de los eh, reportes de investigación, siempre van enfocados en la parte de la metodología anterior. Bueno, el planteamiento del problema es el primer paso, ¿sí? Lo hemos mencionado, creo que en todas las sesiones, pero bueno, viene dentro de este conocimiento del proceso de investigación que el planteamiento del problema es una de las primeras y más cruciales etapas en cualquier investigación, ¿sale? Ya que define de manera clara el objeto de estudio. ¿Cuál va a ser el objeto que vamos a estudiar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Sí? El cual delimita el contexto en el que se abordará y justifica la relevancia de su investigación. Si un planteamiento adecuado, el proyecto corre el riesgo de ser un poco coherente, ¿no? Carecer de enfoque y no alcanza resultados significativos, ¿no? Entonces, primero empieza por un problema. La forma de investigar es muy rico para que podamos nosotros adquirir más conocimiento, ¿no? Sobre un tema, ¿sí? Entonces, en la actualidad, en la parte de las investigaciones no se le han dado más auge como hace 10 años o que no se le ha dado más importancia, ¿no? Pero sí es necesario, ¿sí? Bueno, y vemos aquí en esta imagen, nos enfocamos con el tema. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, fortalecer los fenómenos químicos tecnológicos
en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Hay un problema, sí, que los fenómenos químicos tecnológicos, que son incendios, explosiones, jet fire, pool fire, ¿sí? No están fortalecidos, ese es un problema. Entonces tenemos que fortalecer el tema de fenómenos químico-tecnológicos en Coatzacoalcos. Es un, es un tema, una idea, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el planteamiento del problema? En la ciudad de Coatzacoalcos, pues contamos con más de 40 empresas de petroquímicas, ¿sí? En la cual manejan, almacenan eh, más de 100.000 litros de cada una de las sustancias, ¿sí? Y el tema de fenómenos químico-tecnológicos por parte de Protección Civil no ha sido tan efectivo, ¿sí? Para establecer medidas más drásticas, ¿no? Entonces, un ejemplo, un planteamiento. Dentro del planteamiento ya hemos comentado los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general y cuál es el objetivo qué? Específico. Y de esos objetivos viene la justificación del problema, ¿sí? ¿Por qué tenemos que realizar, pues, esta investigación? Después, antecedentes, estados de la cuestión arte, vienen las hipótesis, vienen algunas variables, viene el diseño de la investigación, viene el marco teórico, viene la parte de la recopilación de información que puede ser documental o en campo, procesamiento de datos, elaboración del reporte final y la entrega del reporte de investigación. Estas son las etapas que debemos de seguir en el tema de un reporte de investigación, ¿no? El proceso de investigación puede ser también un proyecto de investigación, el mismo caso, perdón, el desarrollo de la investigación es el mismo flujo que se maneja, ¿no? Primeramente el tema, el planteamiento del problema, los objetivos, y así se va viendo pues el desarrollo del planteamiento del problema. ¿Ok? Bueno, entonces vienen algunos ejemplos aquí sobre algunos problemas. Ya hemos comentado con antelación sobre los problemas sociales y también los problemas naturales. Por ejemplo, voy a tomar únicamente dos, pero aquí viene en este cuadro los otros más ejemplos, perdón, cuatro ejemplos más. Por ejemplo, voy a tomar el primero, que dice la sociedad es víctima de la meditación del conocimiento que inhibe su conciencia crítica al punto de haberla incapaz de resolver los problemas que la quejan, ¿no? En la parte natural dice que en México la mayor parte de la basura no se recicla, va a parar a rellenos sanitarios al aire libre. Son problemas. Otro problema dice que el consumismo desmedido de productos y el desarrollo de conductas subjetivas afectan de forma física y emocional a los mexicanos. Es un problema muy grande el tema del consumo. En la parte natural, es costumbre de las personas sacar a sus mascotas en la vía pública para que hagan sus necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, es dos problemas que vemos en México. Vamos a ver otro igual en la parte social. En México se fomentan los valores, pero la impunidad no se castiga. Pues es verdad o falso, pero aquí está, es un tema, es un problema, ¿no? La mayor parte, en tema natural, la mayor parte del sistema de drenaje del país se canaliza por las cuencas hidrológicas y además son insuficientes las plantas tratadoras de agua. Es un tema muy crítico, pues está pasando en Chiapas. El tema del agua en México es un tema muy crítico y que pues es muy importante realizar algunas investigaciones en tema de agua, ¿no? Entonces, estos ejemplos de problemas, ya los tres que proceden, pues hagan ustedes una revisión
pueden ver muchos problemas y dónde lo vamos a ver los problemas de estos temas. Lo vamos a ver en las tesis, lo vamos a ver en un proyecto de investigación, pero entra sobre estos resultados, cuál es la metodología que vamos a utilizar para llegar a realizar pues una investigación más a fondo. Bueno, viene entonces la primera etapa es el planteamiento del problema. ¿Qué necesito saber y para qué? ¿No? La segunda etapa es la planeación. ¿Qué recursos se requieren y qué actividades son necesarias? Tres, la tercera etapa, la recopilación de datos. ¿Cómo se recabarán los datos y con qué? La siguiente etapa, procesamiento de datos, cómo ordenar la información. Quinta etapa, explicación e interpretación, qué significan los resultados. Y la sexta etapa, pues la comunicación y solución. Bueno, eh, el marco teórico, ¿qué es y cómo elaborarlo? Muchos pueden decir, bueno, el marco teórico, pues es toda la parte de la teoría, ¿no? Es muy diferente al marco histórico, pues el marco histórico es la historia, ¿no? De dónde se origina o dónde viene el origen posible del problema, ¿no? Entonces, el marco teórico es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro tema de investigación, ¿sí? El marco teórico o la perspectiva teórica se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. Su elaboración implica exponer y analizar las teorías, conceptualizar las perspectivas teóricas, investigaciones y antecedentes. En general, es decir, consiste en sustentar teóricamente el estudio de nuestro problema de investigación. Como hemos comentado, toda la parte de marco de teoría, ¿no? Entonces, ¿cuáles las funciones del marco teórico? Las funciones del marco teórico sirve de base para la descripción o el enunciado del problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Sirve para cuestionar, así como conducir a una reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. ¿Sí? Ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. Delimita el área de la investigación. Sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico puede verse nuevas alternativas de enfoque para tratar el problema. ¿Sí? Compendia conocimientos en el área que se va a investigar y expresa proposiciones teóricas generales postuladas y marcos de referencias que sirven como base para formular hipótesis, manejar variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos por seguir en el estudio que se va a realizar. Bueno, en esta sesión pues vimos toda esa parte importante que pues estamos a un paso para realizar nuestro proceso de investigación. Pues vamos a seguir en la siguiente sesión y cualquier duda que tengan sobre la sesión actual, pues estoy para servirle. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.